La vida pública es amalgama de asuntos de interés general de la sociedad, los sucesos de la economía, los acontecimientos de la cultura y, por supuesto, los fenómenos de la política son hoy en día cada vez más visibles a todas las personas. Cada vez más visibles, sobre todo, por el ancho o estrecho espectro de las pantallas. La vida, pues, la vida que nos interesa, la de la sociedad, transcurre a través de las pantallas. Por eso, la relevancia y la importancia de los contenidos. La vida, dijo Séneca, es una obra de teatro que poco importa cómo haya transcurrido. Lo relevante es cómo haya sido representada. Repito, por eso los contenidos, sobre todo los audiovisuales, en esta época, son tan importantes. A veces importa más que aquello que sabemos, aquello que vemos. A veces creemos más en aquello que conocemos por aquello que nos presentaron. En el extremo, hay quien afirma que si lo viste en la pantalla, ocurrió. La industria audiovisual mexicana la integran 48 empresas asociadas en la Asociación Mexicana de Filmadoras. Esa industria tiene un alto valor de 3.381 millones de pesos. Genera, por ahora pocos aparentemente, 540 empleos fijos y 100,000 indirectos. Es muy interesante porque el valor de los sueldos, el sueldo mínimo es de 2,000 pesos por trabajo al día. Los proyectos realizados fueron más de 100,000 el año pasado. Una producción cinematográfica de 176 películas. Un valor de la producción de más de 1.418 millones de pesos. El impacto de la industria abarca perfiles de muy amplio espectro, desde las personas con la más alta calificación hasta un sinnúmero de oficios como los fotógrafos, los carpinteros, los arreglistas, etcétera. Sin embargo, ese sector de la economía hoy se encuentra en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, porque la Ley Federal del Derecho de Autor no prevé una descripción normativa de lo que debe entenderse como producción audiovisual. Dicha omisión le impide hacer valer plenamente sus derechos a estas empresas. Grandes corporativos y anunciantes pagan con demora a estas casas productoras, incluso 280 días después de entregado el producto. Como consecuencia, pequeñas casas filmadoras financian a grandes corporativos. Los llamados freelance, las personas que trabajan profesionistas de manera individual, terminan financiando a los anunciantes que todos conocemos. El 100% de la carga financiera, es decir, los intereses, el factoraje, las líneas de crédito, lo financian, lo pagan las casas productoras y no las marcas poderosas que todos nosotros conocemos, que son las que se anuncian. Así pues, hay una suma de fenómenos a resolver: incertidumbre, sobrecostos, utilidades reducidas, riesgos de quiebra y afectaciones a la economía familiar, pues el 80% de las empresas que se constituyen desaparecen en el corto plazo. Este es un escenario único en México. Esta industria está altamente protegida en países donde estas empresas también compiten. América Latina tiene una sólida legislación al respecto. No se diga Europa o los Estados Unidos. Por eso, en un primer paso, que no el único, pero uno primero por urgente, proponemos establecer la naturaleza jurídica y los alcances de la producción audiovisual y los contratos nominados relacionados con la misma. Así, podríamos resolver y colmar una laguna jurídica que incluso los tribunales federales no han podido atender, pues no han emitido criterio alguno, mucho menos jurisprudencia, si se han limitado a señalar que las obras audiovisuales se ubican dentro de las obras de colaboración en las que varias personas son sujetos de derecho de autor, pero sin hacer ninguna mención a la producción audiovisual, dejando en indefensión a los creadores.
Así pues, con esta iniciativa lo que buscamos es dar certidumbre jurídica a personas físicas y morales dedicadas a la producción audiovisual, regular la producción audiovisual con visión de mediano y largo plazos, contribuir a dar viabilidad a una industria que realiza una importante aportación de la economía nacional y que tiene un fuerte impacto social. Pero sobre todo, y quizá más importante, al hacerlo, protegeremos, promoveremos, impulsaremos la producción audiovisual, que al final es también una expresión de libertad. Muchas gracias por su atención.